Aquí estamos, un jueves. Hoy teníamos una entrevista muy interesante con Rebeca Gundín. Ella es una gran profesional de la Escuela del Despertar. En breve nos vamos a conectar con ella. Y hoy va a ser una gran entrevista porque Escuela del Despertar nos va a hablar de educar en la conciencia, ¿vale? Ya la tengo por aquí súper preparada, Rebeca. Estoy esperando a que se una más gente. Como bien sabéis, Rebeca es licenciada en Ciencias de la Educación y el Deporte, pero hoy no nos viene a hablar de lo que es una licenciatura, sino que nos viene a hablar de su escuela y de cómo educar y cómo lograr sacar todo el potencial que cada uno de nosotros tenemos. También ella tiene un mensaje para cada uno de nosotros y cómo es impulsar tu potencialidad, ¿no? Entonces la voy a conectar por aquí a Rebeca. A ver si somos capaces de tener conexión. Hola, buenas noches, Rebeca. ¿Qué tal estás? Por aquí. Bien. Vale. Bueno, ¿Se ve bien o está muy oscuro? que se ve muy oscuro. Yo te veo bien. ¿Sí? Sí, yo te veo bien. No te veo con problemas ni nada, Y se ¿no? escucha bien también, ¿no? Claro, no lo sé. Estamos tú y yo por ahora solas. Estoy esperando a que se conecte alguien más porque hemos sido muy puntuales. Entonces estaba contando un poquito por aquí porque este vídeo va a quedar grabado para aquellas personas que lo necesiten, para aquellas personas Vale. que estén ahora un poco apuradas con las cenas o con los baños. Todos sabemos que tenemos peques en casa. Sí, sí, es que yo vengo también corriendo, hasta ahora. Claro. Y bueno, mañana pues hay colegio, evidentemente, y bueno, pues estarán ultimando los detalles de preparar las cosas para el día siguiente y es normal. Pero bueno, cuéntanos un poquito, ya tenemos por aquí a Iria Ahí. Pinchera. Hola, buenas noches, Iria. Muchas gracias por unirte, ya se va sumando más gente. Os decía que Rebeca tiene un mensaje para todos nosotros, que es un mensaje para impulsar tu potencial, ¿no, Rebeca? Tú facilitas la experiencia a través de la expansión de la conciencia. Y hoy nos vienes a hablar de cómo educar en la conciencia, ¿vale? Ujú. Nos vienes a hablar también ¿Cómo de, educar? ¿Cómo educar con conciencia? claro, exactamente, vale. Y también nos vas a hablar un poquitín de cómo estamos, bueno, pues no dejamos que los niños desarrollen pues, sus potencialidades, no estamos permitiendo en cierta manera que sean ellos mismos, ¿no? Pero bueno, prefiero darte paso y que te expliques tú un poco y que nos digas que cómo es eso de educar en conciencia, ¿sí? Mm, Mira, para mí lo primero, educar en conciencia, primero tenemos que saber qué significa la palabra educar. Educar es un verbo que habla de una acción que acontece en el que cae el verbo. O sea, si yo te quiero educar a ti, esa acción cae sobre ti. Es decir, educar significa ayudar a sacar del otro los potenciales que el otro ya tiene. Ujú. Como construir un formato aquí fuera, de manera que acompañando este formato y acompañando a la persona, esa persona pueda por sí misma desarrollar sus propias cualidades. Si nosotros tuviéramos esto en cuenta, si tuviéramos esto claro, claro, cristalino, habría muchísimas cosas que en la educación ya no se harían. Ya. O sea, todo lo que es, claro, todo lo que es imponerle al otro el cómo debe hacerlo, ya no está dándole el permiso para que el otro descubra dentro de sí mismo cómo lo va a realizar. Y en ese descubrir dentro de sí mismo cómo lo va a realizar, pues la persona se va a encontrar con sus cualidades, con sus dificultades, con sus bloqueos, con sus talentos. Entonces, para empezar a educar con conciencia tiene mucho que ver con saber cuál es la posición de aquel que educa y saber que aquel que educa no lo sabe todo sobre el otro. Es más, no sabe casi nada. O sea, pretender que yo sé más que el niño que tengo delante sobre sí mismo es ya una falta de respeto y ya empieza en un tono que hace que ese niño se vaya haciendo más pequeño. Yo tengo que esperar a que el niño poco a poco me muestre por dónde va, me muestre cuál es su cualidad, me muestre cuál es su lenguaje y estar preparada para escucharlo y para adaptarme a él.
entiendo que esto tiene que ser muy complicado en grupos muy grandes. Esto tiene que ser muy, muy complicado. O sea, y en ese terreno yo no me puedo meter porque es un terreno que desconozco. Lo que me concierne a mí es que el adulto sepa en dónde está, porque el niño va a ver todo lo que el adulto es. El niño va a ver todo, va a ver con transparencia absoluta qué es ese adulto y va a saber si lo que ese adulto dice es de verdad o es impuesto. Y el niño esto lo diferencia, porque los niños tienen los órganos sensoriales muchísimo más desarrollados que los adultos. Los adultos también fuimos esos niños, pero después, poco a poco, nos fuimos creyendo tantas mentiras que tuvimos que dormir nuestros órganos sensoriales, tuvimos que dormir nuestra intuición, porque si no vivíamos todo el rato en una confusión y en una incoherencia. Entonces el niño va a saber si tú dices algo porque hay que decirlo, porque lo has escuchado, o si tú dices algo porque tú crees firmemente en lo que dices. Y si tú crees firmemente en lo que dices, el niño lo va a acompañar, porque va a reconocer que eso es una verdad. Sí, sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo que ellos lo van a percibir, ellos son, bueno, como un campo muy abierto, que están muy receptivos a todo lo que nosotros decimos y que en gran medida tenemos que ser muy coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Y que tiene que haber una coherencia para mí en cuatro pilares que siempre digo que es pensar, decir, hacer y sentir. No podemos pensar una cosa, decir otra cosa, sentir otra cosa y no haber y tener otra emoción, otro pensamiento. Es decir, no puede, tenemos que ser coherentes con lo que estamos diciendo en todo momento y lo que estamos pensando también en cierta medida desde la conciencia, ¿no? Claro, y lo que nos va a ayudar, perdón, lo que nos va a ayudar a esa coherencia es que nosotros conozcamos cuál es el origen de lo que hacemos, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y también cuál es el propósito de lo que hacemos, hacia dónde vamos a ir con lo que estamos haciendo. Y eso son dos cosas que todos tenemos que tener siempre enfrente de nosotros. Ujú. Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y entonces, Y es algo que falla muchísimas veces. Cuéntame qué me estabas diciendo. ¿Cómo crees que podemos educar en esas potencialidades? Eh, ¿Cómo hacer para que no se vaya durmiendo esa parte que, bueno, que van pasando el tiempo y notamos que en cierta medida, pues que vamos mermando sus capacidades, que los vamos apagando, ¿no? Un niño se apaga cuando no puede creer en el mundo. Si él no puede creer en el mundo en el que vive, si él no puede creer en la persona que le acompaña, el niño se va a apagar. Si cada vez que él intenta sacar su voz al mundo, esa voz es censurada, el niño se va a ir apagando. Los niños se van apagando según cómo nosotros nos coloquemos, porque llega un momento que se rinden. Y Claro, ellos tienen fuerza, ellos van a intentar muchas veces sacar su esencia porque están llenos de una fuerza vital extraordinaria y van a intentar sacarlo, pero si se topan una y otra vez, si un niño quiere venir a hablar contigo y una y otra vez se topa con que tú no estás escuchando y el niño sabe si tú estás escuchando o no, porque él capta si tu atención está sobre él o no lo está. Si lo intenta una y otra vez y todas las veces se encuentra con que aunque tú estés presente, tu mente está en otro lugar, el niño se va a rendir y ya no va a venir a hablar contigo. Si él cree que una cosa puede ser más grande de lo que tú le estás mostrando, y pasa una vez, y pasa otra vez, y pasa otra vez, y tú no dejas que el niño te muestre que él sabe que eso puede ser más grande, el niño se va apagando y se va ajustando a tu medida. Entonces, nosotros, los que acompañamos a los niños, tanto sea padres como educadores, tenemos que saber que nosotros somos una escalera. El niño siempre va a llegar mucho más lejos que yo. Los niños de hoy en día tienen que llegar mucho más lejos que nosotros. Van a llegar a lugares que nosotros no conocemos. Van a llegar a lugares por sí mismos, porque nosotros no les vamos a poder enseñar cómo llegar allí, porque no lo conocemos. Y nosotros tenemos que partir de esa base y saber que somos una escalera.
por donde el niño tiene que ir subiendo y esa escalera tiene que ser firme, tiene que ser lo suficientemente firme para que él pueda ascender a través de ella. Y esas escaleras son valores. Y esos valores los vamos a transmitir no solo con las directrices que les demos, sino con cómo nosotros los tenemos integrados. Entonces, educar en conciencia y educar para el desarrollo del potencial del ser humano pasa por observar mi propio potencial, pasa por observar mi propio bloqueo, pasa por observar mi propia incoherencia y por estar todo el tiempo corrigiéndome a mí mismo, todo el tiempo, porque aquello que voy a ver fuera y lo que el niño me va a mostrar la mayoría de las veces es todo lo que en mí no está colocado, es todo lo que en mí no está bien y esto yo lo tengo que observar. Si quiero realmente educar en una conciencia o si no, lo que puedo hacer es imponer mi bloqueo, imponer mi límite y dejar al niño que se rinda ante él y que sepa que si quiere crecer a mi lado va a tener que mostrarse tan pequeño como es mi límite para él, porque esto lo hemos hecho todos nosotros. O tú no creías en un mundo mucho más grande que el Sí, mundo que vivían tus padres. sí, totalmente. Sí, 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 sí. Si me voy a mi infancia, pues siempre veías todo mucho más grande de lo que era y es como que te fueron limitando, te fueron mermando y te vas haciendo pequeñito, evidentemente, ¿no? Esa expresión, pues me siento muy pequeñita, que a veces nos viene a la mente, incluso ahora a la mente de adulto, ¿no? Porque en su momento Uh-huh. yo creo que nos hicieron sentir pequeñitos, ¿vale? Que Sí, no, nosotros nos sentimos pequeños porque nos ponían muchos límites y los límites son correctos, pero el límite siempre tiene que ser el lugar, el suelo que sujeta al niño. claro. El límite es ese lugar seguro, es ese lugar de contención. Entonces, el niño tiene que estar contenido, contenido para después expresar lo que él es y dejarlo ir más allá. Y eso quiere decir que yo tengo que asumir que él va a llegar más allá. Entonces, yo primero tengo que colocarme en una posición de humildad y observarlo y querer aprender del niño cómo es acompañarlo, porque él me lo va a decir a mí. Y esto es algo que muchas veces nos falla. Sí, 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 convencidísima. Y aparte es que, bueno, vamos como siempre imponiendo. Venga a imponer porque, bueno, yo creo que tampoco tenemos un modelo de referencia y nos cuesta mucho no proyectar lo que nos ha pasado en nuestra infancia, ¿no? Es que ese es el punto, y ese es el punto y es también lo más creativo. O sea, nosotros tenemos lo que nosotros hemos percibido en nuestra infancia. Y de lo Claro. que nosotros hemos percibido, hay cosas que nos gustan y hay muchísimas cosas que no nos gustan. Todas esas cosas que no nos gustan de lo que hemos percibido en nuestra infancia son la tierra fértil donde nosotros vamos a sembrar algo diferente, donde nosotros vamos a sembrar algo nuevo. Entonces, tenemos la obligación como adultos de darle esa lectura y de decir, esto que no me han dado, eso que no me han dado es el lugar donde yo voy a crear algo nuevo y perderle el miedo a crearlo de nuevo, perderle el miedo a sentarme en el vacío delante de unos niños y esperar y escucharles y esperar a ver qué quieren hacer de ellos y observar cómo cada uno va haciendo. Nosotros mismos tenemos mucho miedo a no saber. Ujú. Y entonces, ¿cómo voy a educar a un niño si para crecer dentro de mí, para sacar algo nuevo dentro de mí, yo tengo que conectar con lo que no sé? Porque aquello que yo ya sé no me va a hacer crecer más allá. Entonces, todo el rato nos encontramos ante un reto y la mayor parte de las personas no quieren aceptar ese reto Bueno, porque es porque incómodo. claro, el miedo, porque no quieren ahondar en toda esa parte, ¿no? Y porque tampoco buscamos ayuda, en cierta medida, mostrar nuestra vulnerabilidad, pedir ayuda, aún sigue pues estando como mal visto, ¿no? Y cuando es lo más sensato, lo más humano, lo más honesto y buscar en quién sostenernos y en quién acompañarnos, ¿no? Para toda esta labor de la educación, ¿no? En cierta medida. Y reconocer nuestros errores o nuestros límites
¿Cuántas veces nos pasa? ¿Cuántas veces me pasa a mí con mis hijos que me preguntan cualquier cosa o me piden algo y digo, mira, no vamos a hacer eso? Pero yo misma digo, ¿por qué no? Entonces me paro a reflexionar y a veces digo, no, sí se puede hacer, sí que lo podemos hacer, es seguro, no hay ninguna historia, sí, lo podemos hacer. Y yo misma me rectifico delante de ellos y los incluyo en mi proceso de pensamiento. Muchas veces les digo, mira, te iba a decir que no, porque es como lo que tengo aprendido, es lo que me hubieran dicho a mí. Pero pensándolo bien, no hay ningún motivo para decirte ese no. Claro, Así vamos jugando. Y yo creo que a veces nos pasa que tenemos instalado aquel modelo de que si yo me equivoco o si estoy inseguro o si me notan vulnerable o que no sé bien por dónde ir, entonces soy peor o soy inferior. Y si yo le oculto eso a un niño, yo no le doy espacio al niño para dudar, no le doy espacio para la incertidumbre, le hago entender que él lo tiene que saber todo. Entonces, cuando yo le haga una pregunta, el niño va a temblar porque va a decir, ay Dios mío, ¿y si no la sé? Y nos pasa a día de hoy. A mí me pasa en las formaciones, hago una pregunta y los adultos se ponen nerviosos porque se supone que lo tienen que saber. Y yo siempre digo, no lo tienes que saber, lo tienes que descubrir. Piénsalo dentro de ti y siéntelo dentro de ti. ¿A dónde te va a llevar esto? Y es por ahí un poquito por donde los adultos, creo, o desde mi modo de verlo, nos tendríamos que dirigir si queremos realmente acompañar a un niño para que sea más grande. ¿Cómo lo hacemos? Haciéndonos más grandes cada día nosotros. sí, bueno, yo creo que es súper importante pues hacer un crecimiento personal, tener un desarrollo personal, buscar nuevamente pues personas que nos inspiren, que nos guíen a hacer ese crecimiento personal y poder estar de la mano, ¿no? Sin sentir que lo voy a hacer mal, sin sentirme juzgado, sin sentirme que no llego, ¿vale? Porque una vez que entras en el camino del crecimiento personal, para mí es como una espiral que va creciendo y vas tomando pues perspectiva de esa espiral y vas avanzando y vas viendo más cosas, ¿no? Yo al principio me costaba y decía, pero ya estoy otra vez en el mismo punto. Sí, estoy otra vez en el mismo punto, pero con otra amplitud, con otro espacio, ¿no? Desde otro Claro, sitio. Y yo creo claro. que eso también te va a ayudar a dar herramientas para acompañar en un aula, porque aunque veas que hacen las mismas situaciones, que se repiten a veces los mismos acontecimientos, los vas a ver desde otro sitio, ¿no? Sí, a más óptica tengas tú y a más perspectiva, mucha más amplia va a ser tu visión, por supuesto, y mejor vas a poder acompañar a los demás. Pero sobre todo es tu actitud. ¿Cómo es tu actitud? ¿Cómo de en paz estás tú contigo misma? ¿Cómo en coherencia estás tú contigo misma? ¿Cómo te respetas a ti misma? ¿Cómo es tu vocabulario? ¿Cómo es tu estar? ¿Cómo es tu cuerpo, tu tono? Es que los niños lo perciben todo, lo perciben todo. Entonces, eso todo tiene que estar en juego y uno tiene que saberlo. Sí, sí, yo siempre también digo que no podemos poner límites si no conocemos nuestros propios límites, si no los tenemos corpóreamente bien instalados, ¿vale? No vale el decir límites por decir límites y tenerlos aquí en la mente, pero no sentirlos corpóreamente, no bajarlos al sentir. Los límites los tenemos que notar que cuando lo decimos, los decimos desde el sentir, ¿vale? Tenemos muy claro cuáles son los límites en el sentido, por ejemplo, cuando agreden a una persona o cuando hay un daño contra ellos mismos, por ejemplo, al cruzar la carretera, ¿no? O al tocar un horno caliente o al llevar a implicar pues un riesgo para tu propio ser, ¿no? Que va a dañar tu propio ser. Y ahí los tenemos Exacto. claros porque son corpóreos, pero a veces no somos capaces de tener límites corpóreos en otras situaciones, ¿no? Y yo creo que es necesario tenerlos también, que tú sientas que está en ti ese límite para poderlo trasladar al otro. Y después, estamos hablando de algo que es muy, muy básico, como tú dices, ¿no? No te puedes poner en peligro. No te puedes poner en peligro tu integridad física, ni puedes poner en peligro la integridad física del otro. Entonces, ese límite es muy visual y es muy claro. Pero la integridad emocional y la integridad mental, incluso espiritual, es un límite que tampoco se puede pasar.
Entonces, para mí también es muy importante que nosotros le enseñemos a los niños que ellos pueden poco a poco ir educando su propia mente. Es decir, ellos van a encontrar, si lo observan y si les invitamos a observar, ellos van a encontrar que en su mente hay un punto instintivo, ¿no? Hay un lugar que si alguien me molesta, me quiere salir una rabia, me sale una agresión o me enfado. Eso es un punto muy, muy instintivo, ¿no? O el miedo, cosas así. Entonces, yo le tengo que ir nombrando poquito a poquito a los niños que en su cerebro hay una zona que se encarga de los instintos y puedo jugar con ellos para que ellos sepan qué es lo que son esos instintos. Y poco a poco, conforme pasan del primer septenio, hay que ayudar al niño a que le hable a su propio cerebro, a que dirija a su propio cerebro para que se vaya yendo desde el instinto, que es muy primario, hasta otro recurso un poquito más avanzado, que ya incluye un razonamiento, que ya incluye la empatía, que ya incluye tener en cuenta al otro. Pero esto yo no lo puedo hacer dañando la integridad del niño. Es decir, porque esto es malo y tú has sido malo y tú has todo esto. Entonces, esto es un diálogo que nosotros con nuestro diálogo le enseñamos a tener al niño. Ujú. Por ejemplo, pues mi hijo Uriel el otro día estaba muy disgustado porque era el día de su santo, nunca había celebrado su santo, le parecía algo muy especial y pues se enfadó con el hermano y lloró. Entonces se disgustó muchísimo porque él no quería llorar el día de su santo y estaba muy, muy atrapado en esa emoción. Entonces yo le invité a pensar que si el llanto es algo natural y es algo que el cuerpo usa para liberar tensiones, quizá que él se hubiera permitido llorar en ese día era un acto de amor por sí mismo. Claro, Entonces decía, ¿por qué no te lo cuentas diferente? Tú le estás diciendo a tu cuerpo, estoy enfadado contigo porque has llorado y yo no quería llorar. ¿Por qué no le cuentas otra cosa a tu cuerpo? ¿Por qué no se lo cuentas diferente? ¿Por qué no le dices, te quiero mucho, sé que necesitabas liberar tensiones y llorar es una buena manera, estoy contento de haberme dado ese derecho, de haberme dado ese permiso? Si tú haces esto contigo, si un adulto hace esto, se va a dar cuenta cómo el cuerpo se relaja. Entonces, esto es un diálogo y es una manera de hablarnos por dentro que nos va a acompañar toda la vida, porque de cómo los adultos nos hablan es nuestro diálogo interno el resto de la vida. ujú. Entonces, esto a mí me parece, por ejemplo, una herramienta muy importante y que todos podemos llevar a cabo de una manera muy sencilla. Invitar a los niños a que desde su mente, desde su razón, le expliquen a su parte instintiva qué es lo que está pasando. Evidentemente, como digo, a partir de que el niño esté desarrollado, que eso lo vamos a ir notando. Pero es una herramienta muy buena que yo trabajo también con los adultos y les quita un montón de tensión. Imagínate si de niños ya aprendiéramos a hablarnos así Uf, y estuviéramos siempre a favor de nosotros mismos. Eso es lo que hay que enseñar a un niño, estar a favor de él mismo, estar de su lado. Y para eso yo tengo que estar de mi lado, yo tengo que estar conmigo. qué bonito eso que has dicho que le pasó a tu hijo. Me parece una experiencia súper enriquecedora, súper emotiva y que ojalá lo pudieran ver así más familias, más educadores y maestros y más madres también, ¿no? Porque siempre estamos como cohibiendo esas emociones de no llores o si dejamos llorar a veces tampoco le dejamos llorar desde ese sitio que tú has comentado, ¿no? Les damos permiso para llorar, pero no desde la liberación, sino desde simplemente que le dejemos llorar, ¿no? De darles espacio, pero no como Ya. agradecimiento para estar y para encontrarte contigo y para liberar esa tensión y de agradecimiento a que vas a estar contigo liberando esa tensión. La verdad es que es súper bonito ese mensaje que estás mandando y la verdad es que me parece súper interesante que lo veamos desde ahí, ¿no? Cómo acompañar esa emoción desde ese lugar que tú estás diciendo. Porque aunque a veces validamos el llanto o el llorar, no lo validamos desde ese lugar que acabas de comentar. Muy pocas veces se valida desde ese lugar. Se valida simplemente desde nombrarlo o desde decirlo
o desde darle espacio, pero no desde ese lugar que tú estás comentando de agradecimiento. Y me Y parece sobre todo de que el niño tome la conciencia, porque nosotros, es verdad que ya pues hace años el aspecto emocional se ha introducido en la educación, ¿no? Entonces validamos las emociones de los niños, cosa que antes estaban reprimidas, ahora están validadas, se les da mucho espacio, se las nombra y se habla mucho de ellas. Pero yo aquí a lo mejor soy un poco crítica además, pero yo creo que se están nombrando desde un lugar en muchos casos desde un lugar superficial. Me quedo con lo que es la emoción, me quedo con lo que tú has dicho, nos escuchamos, la nombramos y ya está. Pero es que no es así. O sea, están ocurriendo cosas dentro de nuestro cerebro cuando estamos expresando una emoción. Entonces, hay otra cosa que yo también les cuento a mis hijos, porque a los niños hay que tratarlos en grande. Yo a mis hijos los trato como grandes sabios y les doy información y les comparto lo que yo soy y no les cojo palabras infantiles para hablar con ellos. Porque yo estoy convencida que ellos tienen la capacidad y si a una palabra la desconocen, pues me preguntan lo que significa y ya está. Entonces yo les cuento, cuando tienen una emoción, les cuento que su cerebro está fabricando una sustancia química que recorre todo su cuerpo. Y entonces eso hace que esa emoción sea muy, muy, muy real. Y a veces hace que con el tiempo nuestro cuerpo se acostumbre a esa emoción, se acostumbre a esa sustancia. Entonces, siempre tenemos que tener un diálogo y saber cuál es el origen de lo que nos está pasando. Y eso forma parte del diálogo. Entonces, pues yo le digo a mi hijo, bueno, tú explícale a tu cuerpo que lo que le está pasando es que está muy enfadado y ese enfado le genera mucha tensión, pero que tú estás aquí, que tú estás escuchando esa tensión y que tú no vas a dejar que esa tensión pues le haga daño o a su cuerpo, a tu cuerpo o a otro cuerpo y ya está. Entonces, yo estoy validando que él está enfadado. Yo sé que él está frustrado y sé que eso va a generar una sustancia, va a generar una realidad que para él va a tomarlo por completo. Eso es muy vívido, entonces yo no le puedo quitar el valor de lo que él siente. No le puedo desmenuzar su realidad, pero sí que le puedo ayudar a integrarla, siempre dejándole la elección de que él puede decidir qué quiere hacer con eso después. ¿Cuánto tiempo quiere que eso le dure? ¿Cómo lo va a manejar? ¿Hasta qué punto lo va a llevar? Y para mí esto es sentar una base que ojalá nos lo hubieran dado. Es sentar un regalo, una semilla que van a crecer con esto y van a crecer sabiéndose capaces de sostenerse, de acompañarse y de dirigirse hacia una zona mucho más agradable y placentera para ellos. Entonces, no solo hablar de la emoción, sino vamos a entrarle un poquito dentro, vamos a saber qué ocurre dentro de mí, ¿no? Y si me quiero instalar en esta emoción o no, porque a lo mejor no me quiero instalar en esta emoción y solo por el hecho de validarlas a veces tendemos a dejar al niño ahí instalado en ese drama. No sé si lo has visto esto. sí, 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 se tiende lo que tú dices a nombrarla, a ponerle, bueno, palabras a la situación, a que la vea, pero transitarla en sí con toda su trayectoria, por decirlo de alguna manera, muy pocas veces y tampoco desde el lugar que tú lo estás diciendo, ¿vale? Sino desde la superficie, sin hablarle a tu cuerpo, sin verla tan detenidamente, ¿vale? Sí que soy consciente de ello porque evidentemente pues me he estado formando en educación emocional, educación consciente, pero no desde esa mirada que tú estás diciendo que me parece súper importante y súper interesante, evidentemente, ¿no? Pensamos lo que tú estabas diciendo, que los niños, vale, con solo nombrarla, con solo decirla, con validarla, con acompañarla y darle espacio para que se exprese, ¿no? Creemos que solo es suficiente y nos quedamos un poco en la superficie de esa emoción. Tenemos que ser críticos, como estás diciendo, y darle la capacidad de escuchar su cuerpo y de ir más allá, ¿no? O de ponerle un color como el monstruo de los colores o de incluso simplemente que la vean, ¿no? Y no es una emoción que la vean simplemente, una emoción abarca muchísimo más. Sí, poco a poco los puedes ir llevando como un juego a escuchar su cuerpo.
Por ejemplo, el pequeño a mí ya me dice muchas veces, mamá, tengo algo aquí o tengo algo aquí en el estómago. O sea, él sabe diferenciar en qué lugar de su cuerpo él tiene la tensión. Entonces, y saben expresarse. Un día me dijo, me pasa una cosa en el cole. Cuando la profesora pregunta, ¿tenéis en la mochila algo para mí? Si yo no lo tengo, se me pone una cosa aquí y no soy capaz de hablar. Entonces, bueno, yo le ayudo, ¿no? Le digo, vale, se te pone ahí un nudo en la garganta, de repente sientes como miedo, ¿no? De que a ti te falte algo. Y me dice, sí, tan tranquilo. Pero sacas ese nudo, sacas ese bloqueo de tu garganta. Eso es muy importante. Eso Claro. es muy importante. Entonces, acompañarlo en eso, ¿no? Decirle, se te pone aquí un nudo porque tienes miedo, pero el miedo no nos lo podemos quedar ahí. Ujú. Hay que romperlo. Eso es como un pequeñito velo, hay que romperlo. Porque si no lo rompo y me callo y me escondo detrás del miedo, el miedo se va a ir haciendo grande y yo me voy a ir haciendo pequeño. Entonces, en cada vez que tengas la oportunidad, rómpelo. Entonces, tú vas a ganar en coraje. Y otra cosa que puedes hacer es hablar con tu profe y explicarle lo que te pasa. Entonces, pues él decidió hacer eso. Fue y le explicó a su profesora, cuando preguntas esto se me pone aquí un nudo. Y como no lo quiero tener, voy a decir, yo no, en voz alta. Pero la profesora le entendió y él se quedó tranquilo, ganó confianza en sí mismo, ganó confianza en su profesora, ganó confianza en el diálogo. Y esto, pues a mí me parece un regalo que tenemos la obligación de hacerle a los niños. Están preguntando por aquí, Bea, que si lo Sí. guardaremos en Sí, yo lo IGTV. voy a guardar. Quedan como unos 15-20 minutos aproximadamente. Si queréis formularle alguna pregunta a Rebeca, adelante, os invito a hacerla. No podéis escribir ahí, que os leemos. Después también lo subo a mi canal de YouTube y también te la compartiré a ti por correo electrónico si quieres para que la tengas para ti, para tu uso personal, ¿vale? O sea que no habrá problema, pues Vale. si la quieres compartir incluso después en tu muro privado de Instagram TV. Ujú. Me parece súper interesante todo lo que nos estás diciendo, súper enriquecedor y bueno, a mí me gusta muchísimo escucharte porque creo que estás muy llena bueno, pues de sabiduría y de conciencia, evidentemente, ¿no? Entonces, aparte nos aportas pues anécdotas que son muy enriquecedoras de tu día a día, de cómo le pasa a los niños y eso también es pues muy bonito para poder valorarlo, evidentemente, ¿no? Yo por mi parte, pues puedes seguir para adelante, que yo te estoy escuchando encantada de la vida y lo que sientas que tienes que decir, el mensaje que tienes que llegar a donde tenga que llegar, todo para ti. Así que lo que tú quieras comentarnos, adelante. Bueno, pues lo primero, estos ejemplos, claro, es que yo aprendo así, yo aprendo con mis hijos, yo aprendo escuchándolos a ellos y es que a mí me han dejado boquiabierta muchísimas veces, cómo ellos gestionan las cosas. Y tú sabes que nosotros vivimos pues la pérdida de su Ujú. papá se murió cuando ellos eran pequeños y en ese momento yo tomé conciencia de lo grandes que son los niños. Sea, en ese momento tomé conciencia porque hasta ese momento yo vivía como, uff, súper preocupada por a qué colegio, qué cosa, era como todo era muy grave, ¿no? Todo era muy importante, todo era como, iba a marcar la vida de mi hijo de repente, de mis hijos, y de repente se muere su padre, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué hay más grande, ¿no? Que eso. Y resulta que se puede encajar, resulta que se puede vivir, resulta que se puede hablar, que se puede gestionar, resulta que un niño puede vivir siendo consciente de que le falta a su padre, pero sabiendo al mismo tiempo que eso no es un drama y que no lo estigmatiza para el resto de su vida. Qué importante eso que acabas de decir, exacto. Entonces yo ahí abrí los ojos y todas aquellas decisiones que me parecían tan importantes pasaron, tomaron una perspectiva, ¿sabes? Y tomaron un lugar de muchísima más calma, porque ya no me obsesiona qué es lo que pasa ahí fuera.
yo solo me centro en acompañar a mi hijo para que él saque lo que él lleva adentro y se adapte lo mejor posible a lo que pasa ahí fuera. Sí, Esto es sí. así. Entonces, yo no me centro en qué está ocurriendo en el mundo. Si yo me centrara ahora mismo en lo que está ocurriendo ahora en el mundo, pensando el daño irreparable que está haciendo al cerebro de mis hijos, bueno, es que no saldría de casa. Pero es que yo confío en mis hijos y confío en su potencial y confío en su cerebro. Y si tiene una buena base, si tiene una buena base, el niño sabe que puede remontarlo todo, que puede superarlo todo. Y eso también es importante. Yo les digo muchas veces que, porque claro, todavía está en esa fase donde mami es la mejor, la más guapa y la más perfecta y todas esas cosas de los niños, ¿no? Entonces yo les cuento, digo, ¿sabes qué? Un día no va a ser así. Un día cuando crezcas, de repente vas a empezar a cambiar la visión de mamá y vas a empezar a ver que mamá tiene defectos y vas a empezar a ver como si mamá estuviera en tu contra, también te puede pasar eso. Y es una fase natural, porque es una fase en la que tú vas a conquistar tu propia manera de ver el mundo. Y es muy bonito que eso ocurra y muy, muy sano. Entonces se quedan así como, ¿cómo va a ser eso? Entonces digo, mira, amor, es muy bonito que tú veas y puedas descubrir qué talentos o qué dones o qué virtudes tiene tu madre. Es fantástico porque serán cosas que tú puedes decidir incorporar en tu vida. Pero ¿sabes qué? Es más bonito que tú veas las faltas que yo tengo. Y yo no voy a tener problema en mostrártelas. Porque en todo lo que yo te falte, tú te vas a construir. Si yo te lo doy todo, 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 todo hecho, si te lo entrego todo y no te falto nada, te voy a convertir en un inútil. Claro, Nosotros no podemos convertir a los niños en inútiles. Y lo primero es enseñarles nuestros agujeros y que no pasa nada, porque ellos también van a tener sus faltas, sus agujeros algún día. Y si aprenden de sus padres que no pasa nada y que ese es el terreno donde aquel que lo ve puede crecer, es maravilloso. Y no pensando que lo tienen que esconder por si acaso alguien. No, no es así. bueno, y que tendemos a mirar como, en vez de la palabra compasión desde el sentido amplio de la palabra, ¿no? Sino le tendemos a dar como un carácter de pena, de tristeza, ¿no? Y sobre todo lo que has dicho de cuando a un niño le falta la figura paterna, pues es como que siempre ten cuidado con este niño que le falta la figura paterna o es huérfano de padre o como tratando de, bueno, de en vez de acompañarlo y fortalecerlo, pues es como siente pena por él, cuando no es que deberíamos sentir pena, sino tratarlo desde otro lugar, todo eso que tú estás diciendo y desde el Desde acompañamiento. un lugar normal, desde un lugar normal, porque es normal, porque puede pasar. Puede pasar que se muera tu madre, puede pasar que se muera tu padre, y es normal que pase. No es común por edad, pero no entra dentro de lo anormal, no entra dentro de lo que te falta. O sea, forma parte de la vida. Entonces, pues tú tienes esa condición igual que otro tiene otra condición. Entonces, estamos todos en la misma posición. No, no existe el compadecerte de esto. Y eso pasa porque yo misma no me compadezca de mis hijos. Pero Claro, esto también te digo que ha sido un trabajo. O sea, yo en un principio, yo la primera que no me quería ver en ese estado, ¿no? Pero me tuve que poner delante de la vida y decir, pues ya está, pues es mi vida es esto y no encuentro que a mi vida le falte nada, porque yo puedo construir y puedo adaptarme y ya está. Y ya está, que hubiera preferido, claro, que si pudiera elegir, claro, pero es que hay cosas que no puedes elegir. Entonces, yo no me voy a mirar a mí bajo con esa lupa y no voy a mirar hacia mis hijos. Entonces, yo nunca les he visto a mis hijos como si les faltara algo, jamás. Y esta mirada es fundamental. Entonces, cuando yo miro a un niño, yo lo tengo que mirar lleno, lleno de todo, lleno, sabio, capaz de todo y ahora, sobre todo ahora, que estamos en una crisis absoluta de todo lo que estamos viviendo. Entonces, sobre todo ahora yo tengo que mirar a un niño capaz y luego darle un mensaje coherente y un ejemplo de coherencia. yo ayer le Y decía eso me lo a mi tengo que compañera construir que yo. la vida no cabe en los estrechos márgenes de un protocolo.
Perdona, que se cortó. Ayer le decía a una compañera que la vida no cabe en los estrechos márgenes de un protocolo, que la vida va mucho más allá de los estrechos márgenes de una programación o de un proyecto curricular o de una pandemia, en definitiva, ¿vale? La vida va mucho más allá de lo que estamos haciendo hoy en día. Y lo que nos está pasando, lo que está pasando como sociedad hoy en día, es que se está gestando como una tristeza, como un miedo, como una pena, porque es todo tan incierto, está todo tan en el aire, es todo tan incierto que nosotros no podemos mirar a un futuro. O sea, nadie se le ocurre ya hacer planes, porque no sabemos, ¿no? Entonces, hacemos planes, pero los dejamos en el aire porque es todo incierto. Y no nos damos cuenta que esa incertidumbre, si nos la llevamos a nuestro cerebro instintivo, como decíamos antes, la supervivencia nos va a tomar, va a nublar nuestro cerebro y entonces vamos a ser presas del pánico y del control y vamos a comprar seguridad a todas horas a base de quedarnos inmóviles sobre todas las cosas, ¿no? Cumpliendo a rajatabla inmóviles, escondidos, lejos de todo. Pero si nosotros conseguimos mantener eso un poco a raya y respirar y saber que tenemos un córtex, que podemos pensar, que podemos tomar decisiones, que podemos evaluar las cosas, que deberíamos estar pidiendo información, porque con una información sobre la mesa podremos decidir cuáles son las mejores opciones para nosotros. Ujú. Si tuviéramos todo eso activado, también sabríamos que las temporadas donde todo es incierto son las más fértiles y las más creativas, porque es que todo puede ocurrir y todos podríamos estar proyectándonos en algo nuevo, en algo que está por nacer, que no existe todavía. Y esto nosotros también lo tenemos que contar a los niños. En esa tarde, cuando mi hijo, el mayor, sobre todo, porque el pequeño todavía no ha llegado al punto de aburrirse nunca, pero el mayor sí que ya pasa esas tardes de tedio, ¿sabes? De qué aburrimiento. Entonces, cuando él dice, mamá, me aburro mucho, entonces yo me pongo muy contenta y digo, ay, qué maravilla, cariño, porque eso es la cuna de las grandes ideas. El aburrimiento y esa pesadez es lo que va a hacer que tu cerebro, con tal de salir de ahí, se invente lo que sea. Es, ahora nos pasa lo mismo. Esta incertidumbre nos puede llevar a escondernos y a tensarnos y a volvernos unos fanáticos controladores o nos puede llevar a reinventarnos, a decir, bien, pues, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? ¿Y qué es lo que tengo? Lo que tengo dentro de mí, porque lo de fuera se está cayendo. Tal Y cual. yo, claro, lo de fuera se está cayendo, entonces reinventémonos. Yo me imagino los profesores hoy en día, para mí son los héroes, o sea, personal sanitario y personal docente, me parecen los héroes de la caída de este sistema a la que estamos asistiendo y que tienen que estar sosteniendo algo tan importante. La salud y la educación son los pilares, pero también me gustaría que, de verdad, que los docentes nunca perdieran la perspectiva de la falta que nos hacen, de la falta que nos hace que estén motivados, que crean en los niños, que crean en un futuro mejor, que le transmitan a los niños que pueden llegar a donde se lo propongan. Porque si le transmitimos nuestra pesadez, pues el niño la va a aceptar por fidelidad a nosotros. Los niños intercambian sus maneras de ver el mundo, las cambian por las nuestras, porque nos consideran más sabios y esa es una derrota inmensa, porque el niño todavía cree que todo es posible. Entonces no puede intercambiar su manera de ver el mundo por la de un adulto que ya la vida lo ha quebrado. Claro. Entonces un docente para mí tiene que tener toda esta cosa de renovarse por dentro y de que en cada lugar donde se ha quebrado se construya algo nuevo. Entonces podrá acompañar a un niño, mirarlo a los ojos y el niño podrá ver la inmensidad dentro de ese adulto y dirá, se puede, se puede. O sea, no son las veces que te ha quebrado la vida aquellas que te hacen más pequeño, al contrario, esas son las que te hacen más grande. Y tenemos que empezar a creer en esto y creer en nuestras heridas. Yo he pasado por heridas difíciles y creo en ellas y las uso como un trampolín. He dejado de ponérmelas aquí encima y de cargar con ese peso para ponerlas debajo de mí, subirme encima y decirle al mundo, muy bien, ¿y ahora qué?
¿ahora qué vamos a hacer con esto? Porque está en mi mano lo que yo voy a hacer con esto. Entonces, desde ahí sí que podemos dar un ejemplo y una conciencia y decirle a los niños que no tienen límite, que su potencial creador no tiene límite, que los límites están en la integridad emocional, física, mental y espiritualidad. Y en el espiritual y en el respeto a los demás. Pero que sueñen grande, que sueñen muy grande. Eso también es educar en conciencia. Y pasa también por hablarles de que también son espíritu, de que no solo son un cuerpo, de que hay algo más a lo que aspirar, que pueden conducir su mente un poco más allá. Yo esto lo hice, por ejemplo, con el cuento Un papá inmenso, Ujú. donde que yo lo escribí para contarle a mis niños qué había pasado con su papá. Entonces yo no le dije, tu papá se murió, tu papá... Pues yo les dije, tu papá ya no podía estar en su cuerpo y tuvo que salir de él. Y saliendo de su cuerpo, su vida continuó porque es más que un cuerpo. Eso es una introducción a la espiritualidad. ¿Y Claro, por qué es importante? Porque yo no le puedo decir a un niño con 2 años ni con 4 años que el final está ahí. Yo no le puedo dar un final cuando su vida acaba de empezar. No puedo hacer eso. Tengo que sostenerle de esperanza y tengo que hacer una vida enorme. Tengo que hacer una vida grande, muy grande, más de lo que yo puedo concebir, porque lo va a concebir el niño, si yo le dejo ese espacio. Entonces, no se trata de religión, no se trata de creencias, no se trata de Dios, ni de de si dos. crees en Dios o no crees en Dios. Se trata de la esperanza, de la expansión de la mente y de la expansión de la conciencia. De esto se trata para mí la espiritualidad. Saber usar la mente, saber evolucionar desde nuestros instintos a una inteligencia luminosa, creativa, que nos haga anhelar algo más y que sepa que somos algo más que la materia, para que nuestra mirada se dirija alta. Y entonces no tendremos un límite. Porque si la mirada se dirige solo a la materia, pues mira, el límite lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Que se nos está cayendo el sistema. Entonces, todo esto creo que es educar en conciencia. Pues te lo agradezco un montón, me parece súper interesante todo lo que has dicho. Nada, nos quedan como 5 minutillos. Para mí, bueno, pues me has dejado sin palabras, evidentemente, y súper agradecida por todo el mensaje que has trasladado. Yo creo que es digna de volver a ver esta entrevista otra vez si queréis. Os animo a todos a volverla a ver, pero tomando incluso nota y sintiéndola y poniendo la mano aquí en el corazón para sentir las palabras que nos ha dicho Rebeca, porque para mí son súper importantes, ¿no? No sé si alguien más quiere lanzarnos unas preguntas. Vi un comentario que decía alguien que abrir la maleta de, pero creo que ya se fue muy para arriba el comentario, abrir la maleta de tus sueños y poder dar alas para volar, en cierto modo. También creo que decía algo así, no sé. Es que se fue para arriba, estabas hablando y no pude retomar el mensaje. Nada, yo te sigo muy agradecida. No sé si nos quieres decir algo más. Si no, pues nada, te dejamos descansar para que puedas también incluso pues acostar a tus peques, que ya son horas, para que la gente que tenga que retomar a lo mejor pues su actividad a nivel casa, hogar. Y por mi parte, pues seguirte agradeciendo mucho este mensaje que nos has dejado aquí en la red. Vale, pues muchísimas gracias también a ti. Yo tan solo añadiría que no tengamos miedo a lo que está ocurriendo, que dejemos que las cosas se destruyan o se caigan, porque en ese lugar podremos empezar a crear algo, algo diferente, algo que nazca de verdad de nosotros. Y podemos asistir a la destrucción de las cosas o podemos asistir también a un nuevo nacimiento, a algo que hay dentro de nosotros latiendo y que hasta ahora no podíamos darle voz o no queríamos o no estábamos en la situación de darle voz. Al menos a mí me ha pasado así. A mí me ha pasado, o sea, me he escondido durante un tiempo porque no conseguía conectar con aquello que yo quería decirle al mundo y tuve que dejarme destruir y tuve que destruir un montón de cosas fuera y un montón de apoyos y soltar muletas y soltar cosas que me mantenían en la seguridad, entrecomillada. Y solo cuando ya dejé de caer
todo eso que me mantenía en la seguridad y me vi a la intemperie. Entonces, pues, ya está todo, entonces ya puedo crear, ya puede salir algo nuevo de mí. Y creo que eso nos está pasando ahora a nivel global. Cuantos más estemos en una posición de despertar y de dejar que surja de nosotros, pues, pues más lo disfrutaremos. Tal cual, tal cual. Pero vivimos muy puestos en lo que dicen en las noticias, en lo que comenta el vecino, lo que comenta el periódico y no estamos yendo al fin y al cabo para nada hacia adentro, ¿no? Hay que empezar a contarnos la película otra vez, a contárnosla con nuestras palabras y con lo que queramos significarla. Bueno, y ver qué es Muchas lo que gracias. queremos vivir nosotros, cada uno de nosotros, y desde dónde lo queremos vivir, en cierto modo también. Sí. Ujú. Claro. Pues nada, quedan como 5 minutillos. Nada, te doy las gracias. Cualquier cosa tenéis a Rebeca con su libro Un Papá Inmenso, que es un libro precioso para poder ver. También la tenéis en la Escuela del Despertar para poder hablar con ella y poder, bueno, pues que os ayude a descubrir vuestro mensaje, a potenciar y a descubrir vuestro potencial, ¿no? Impulsar vuestro potencial. Y bueno, que ella va a facilitar mucho esa expansión de la conciencia, ¿no? A través de los diferentes portales que cada uno de nosotros tenemos y de las diferentes situaciones que cada uno vayamos descubriendo. Y por mi parte me he quedado como súper encantada con lo que has dicho y súper contenta y hasta aquí te puedo decir. O sea que estoy súper agradecida. Gracias a ti, Aida, por esta oportunidad. Y nada, que sigamos hacia adelante, que sigamos creciendo y que sigamos creando. Pues muchas gracias. Nada, me despido ya que es un poquillo tarde. Os deseo feliz noche, que descanséis y que penséis en todo el mensaje que nos ha dicho Rebeca. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrevista. Nada, buenas noches. Gracias a ti. Hasta luego. Chao. Adiós.